A la gente que está en Zoom, Buenos días. en lo que se reconectan sus compañeros, permítanme un segundo en lo que yo escribo un par de cosas en la pizarra. Si alguien tiene dudas sobre este tema o quiere comentar algo, que me lo dejen en el chat. Y ahorita leemos sus comentarios. ¿Alguien tiene dudas sobre el paleolítico? El arte mobiliario, el arte rupestre. De todos modos, toda la información que les estoy poniendo, se las voy a subir en el chat. Lo que están viendo sus compañeros en línea, ese material se los voy a subir. Y en ese material hay definiciones y ejemplos. Que les va a servir para su segunda tarea. Segunda. Ok, vamos a leer los comentarios de sus compañeros. Maestro, ¿pasó lista? Entré hace un rato, estaba fallando mi internet. No he pasado lista, voy a pasar lista al final. De todos modos, ya con tu nombre, si alguien llegó tarde, pues ya con ello les pongo su retardo. Maestro, y si las Venus tengan algo por dentro, creo que ya se habrá hecho algún estudio con respecto a ello, pero la conclusión a la que hemos llegado es que son esculturas, es decir, están no recipientes. Entonces, pero probablemente hay alguno que tenga algo adentro. Ok, si nadie tiene más dudas sobre el paleolítico, vamos a comenzar a hablar sobre el mesolítico. Ok, el mesolítico es una época que surgió hace 10.000 años antes de Cristo y acaba hace 8.000 años antes de Cristo. En este momento comienzan a haber cambios climáticos. Todavía no son tan marcados como los que vendrían en el neolítico. De hecho, del neolítico habrían Hello. grandes extinciones masivas, pero en este momento todavía no. Pero ya comienza el mundo a tener un cierto cambio climático. De hecho, el mesolítico le llaman la edad media de la prehistoria. Lo que ¿Dónde? ocurre entre tanto el ¿No paleolítico y había el notado? neolítico y ¿No? muchas cosas de lo que ocurrieron acá cambiarían a lo que conocemos como el neolítico. A ver,
Primero, los cambios climáticos. Si bien el clima todavía no era favorable, todavía sigue habiendo mucho frío, pero ya comienza, la glaciación ya comienza a quedar atrás. Entonces, esto va a ser el inicio de unos cambios climáticos que luego van a favorecer al desarrollo del ser humano. El ser humano todavía era recolector y todavía era cazador. Todavía no aparece la agricultura, todavía no aparece la ganadería, pero ya comienza a dar chispazos. El ser humano ya está experimentando con la ganadería, ya está experimentando con la agricultura. Todavía le falta mucho para refinarla, pero ya está comenzando a manifestar la autosuficiencia. Es decir, ya está comenzando a darse cuenta que no necesita de la naturaleza para poder sobrevivir. No era como el paleolítico, en donde la naturaleza era implacable y destruía todo. Sí, pero en este momento ya el ser humano ya está siendo consciente de su posición en el mundo. Todavía no son autosuficientes, pero ya aparece en la memoria del ser humano esta necesidad de preservarse únicamente por sí mismo y ya no depender de la naturaleza. En el neolítico esto sería la clave de esta época, pero ahora todavía no es así. Todavía está comenzando a manifestarse. Y, por supuesto, siguen las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres siguen siendo protagonistas de esta época y siguen siendo el vehículo que conocemos para conocer el arte prehistórico. Sin embargo, comienza a pasar algo muy interesante en este periodo. Es que el ser humano ya comienza a representarse a sí mismo. Todavía son símbolos. Recordemos que en el Paleolítico todavía la gente se dibujaba con palitos y bolitas. ¿Ok? De hecho, a las mujeres les pintaban así su ropita, así como un niño dibujando. Pero ahora el ser humano ya se representa haciendo cosas, ya se representa cazando, ya se representa, por ejemplo, bailando, ya se representa haciendo cosas. Y para la gente que está en Zoom, pues pueden ver los ejemplos que puse en, el, en las diapositivas. Pero, por ejemplo, esta es una de las más famosas pinturas del Mesolítico. La gente de Zoom lo está viendo en pantalla. Es este. Se llama Las mujeres danzando. Y dense cuenta cómo el ser humano ya comienza con la necesidad de representar su vida cotidiana. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ah, es un perrito aquí. El ser humano ya domesticaba a los perros. Ahí se ven mujeres bailando, hay un hombre bailando aquí a un lado. Ay, tengo muchísimas tareas. Bueno, sí, pero siguen siendo símbolos. Todavía no hay detalles, todavía se representa como si fuera un símbolo. Pero sí, buena observación. Ya hay más detalles y lo vamos a ver, de hecho. A ver si alguien tiene dudas. A ver, permítanme. Alejandro nos dice, de hecho el azul no lo tomaban como color, sino como símbolo de riqueza. Por ejemplo, en Egipto incluso le daban más valor que al oro, ya que era el color menos común. La asimilación del color azul fue un proceso tan lento que el lapislázuli o ultramar, el nombre, no sé qué quiso decir, el nombre de ultramar es el nombre que le dieron al lapislázuli que llegaba a Roma desde Medio Oriente a través del mar Mediterráneo. Después, en el occidente, el pigmento fue utilizado para manuscritos y vitrales de iglesias en el medioevo y luego para la explosión del arte que sucedió durante el Renacimiento, en donde el azul ultramar parecía más a pesar de su altísimo costo. Nos está hablando de cómo el color azul fue un color muy, pues muy difícil de conseguir. Sí, hasta la fecha, bueno, hasta la fecha ya tenemos los químicos que lo hacen, ¿no? Pero sí, históricamente era muy complicado conseguir el color azul. Pero como les iba diciendo, el ser humano ya tiene la necesidad de crear escenas. Es decir,
En el Paleolítico hacía figuras. En el Mesolítico ya tiene la necesidad de contar cosas. Es decir, la imagen ya te está diciendo que está ocurriendo algo. Por ejemplo, en las escenas de las mujeres bailando, pues están ocurriendo cosas, hay movimiento. Y no solo eso, el ser humano... ¿Necesitan algo? No, estamos viendo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, el ser humano ya se está comenzando a representar escenas de la vida diaria, como por ejemplo, y no solo, por ejemplo, el baile, escenas de casa, por ejemplo, el ser humano ya, sus dibujos ya dicen cosas, ya cuentan historias, ¿ok? Y es muy interesante porque, por ejemplo, el dibujo de las mujeres bailando, a mí me despertó algo una reflexión muy personal, ¿no? Porque digo, bueno, en la representación de las mujeres bailando, hay varias cosas. Si hay personas bailando, significa que ya hay música. Si ya hay personas bailando, significa que ya hay danza. Y si hay personas bailando, significa que el hombre antiguo de hace 10,000 años ya hacía reuniones, ya hacía fiestas, ya se divertía, ya hacía cosas por diversión y por ocio. Exactamente lo mismo que hacemos nosotros, ¿saben? Entonces empieza a necesitar representarse a sí mismo. Imagínense, no sé, yo me puse a pensar, y esto no es algo histórico, ¿no? Por supuesto, pero ¿qué tal si pues nosotros cuando vamos a una fiesta, vamos a una reunión y de repente tomamos una foto como para, ay, quiero inmortalizar este momento para siempre? ¿Quién quita que el autor de estas obras no pensó lo mismo que nosotros? Cuando grabamos una historia para Instagram, un video para TikTok y decimos, quiero inmortalizar esto y que los demás lo vean. ¿Quién quita que hace 10,000 años un artista o una artista vio a sus compañeros bailando y dijo, yo quiero representar esto, quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos vean cómo vivíamos, y lo representó? Dense cuenta cómo la cotidianidad, la vida normal, se está comenzando a reflejar en las pinturas rupestres de las personas, exactamente como lo hacemos actualmente. ¿Quién quita que el artista no pensó lo mismo que nosotros? Eso es algo que a mí me vuela la cabeza, y más cuando vi de las mujeres bailando. Aquí nos comenta Sunduri. A ver, permítame un segundo. Aquí lo importante es por qué les nació después y no antes. Tal vez porque no tenían los medios para representarlo. Y tal vez porque tal vez su contexto había cambiado. Es decir, en el Paleolítico el ser humano tenía que representar a los grandes animales porque estaba rodeado de la naturaleza indómita y hostil. Pero en este momento, como ya hay cambios climáticos, el ser humano ya no tiene que vivir tan amenazado de la naturaleza. El entorno está cambiando, y como el entorno está cambiando, la forma de vivir está cambiando. Y como la forma de vivir está cambiando, el arte está cambiando con la sociedad. A ver, pero porque no tengan contexto es algo ilógico. ¿Por qué no representaron escenas de ellos después y no antes? O sea, creo que no entiendo tu pregunta, Sunduri. Si la puedes replantear. Es más, los grandes mamíferos que dominaron en la época paleolítica, los grandes dibujos de mamíferos, de bisontes, de caballos, de bueyes, ya no dominan en el arte. Ahora el ser humano es el protagonista de su propio arte, y ya no se utiliza el naturalismo. Recordemos que en el Paleolítico los artistas querían imitar tal cual a los animales como los veían. En este momento de la historia ya podemos hablar de estilización. Es decir, los primeros artistas, estos artistas del Mesolítico, ya le ponían de su propia cosecha a lo que veían. Es decir, ya decoraban sus dibujos con lo que ellos pensaban que era su estilo. Es decir, ya no
es imitar la naturaleza como la veo, ya es imitar la naturaleza como la entiendo, que es muy diferente. Ya no solo son representaciones, ya son abstracciones. Y todo esto está pasando en el Mesolítico. Y aquí viene algo muy interesante. Las pinturas rupestres comienzan a tener un valor decorativo. Qué bonito. Estábamos hablando de la estética, de cómo los griegos, qué es lo bello, qué no es lo bello, qué pensamos porque es bello. Hace 10.000 años, el ser humano comenzó a dibujar para decorar sus cuevas. Es decir, este arte, el arte mesolítico, ya no se encuentra en el fondo de las cuevas, ya se encuentra en las entradas, ya se encuentra en las salas donde la gente comía o donde criaban a sus hijos, donde la gente no, ya no era donde se guardaban, ya eran donde convivían. ¿Por qué? Pensamos que ya tenían un valor decorativo, ya los artistas pintaban para ser vistos, ya tenía una función. No podemos asegurar que tenía una función estética, pero tal vez los primeros artistas ya lo hacían buscando sorprender a los demás. Y que hasta la fecha sigue existiendo. Muchos artistas pintan para que los demás lo vean, pero en este momento ya lo hacen como arte decorativo. Las pinturas rupestres ya están cambiando su significado. Si antes tenía una función, en el paleolítico todavía tiene una función mágica, todavía tiene una función religiosa, todavía tiene una función para la fertilidad y la buena suerte. Ojo, en el Mesolítico todavía la tienen, pero ya se le agrega una nueva función, la función decorativa o la función estética. Miren cómo las personas de hace 10.000 años están pensando de manera muy parecida o ya podemos encontrar ciertos rasgos en lo que ahora entendemos como arte. Dense cuenta cómo en menos de 10.000 años pasamos de representar a los grandes animales a representar las actividades humanas, pasamos de representar la naturaleza a representar a nosotros mismos, a nuestros compañeros, nuestras actividades y actividades que ni siquiera son de supervivencia como la caza o la reproducción, sino como el baile. Miren todo lo que está pasando, miren cómo el ser humano ya se está comenzando a refinar y eso nos va a llevar al neolítico. Vamos a ver si nos da chance de hablar del neolítico. ¿A qué es su siguiente clase? ¿8:30? Ah, ok, sí tenemos chance. Hay un par de comentarios. A ver. Sunduri nos dice, me refiero a que por qué en el Paleolítico no pintaban escenas de su vida cotidiana y en el Mesolítico sí. Lo que yo considero es por las condiciones en las que vivía el ser humano en el Paleolítico. Es decir, en el Paleolítico la vida era muy hostil, obvio, en el Mesolítico también, pero en el Paleolítico la vida era más hostil y la gente tenía que dedicarse a la supervivencia. Es decir, no podía, recordemos que el artista es parte de su contexto histórico. Si el artista necesita sobrevivir y su vida se basa en la supervivencia, pues su obra de arte va a estar inspirada en la supervivencia. Es lo que pasó con los artistas antiguos. No dibujaban escenas de su vida cotidiana porque lo que conocían era otra forma de existencia. Recordemos que el artista siempre va a pintar sus experiencias. Y si en ese momento, y del Paleolítico, las experiencias del ser humano era cazar o reproducirse, pues por supuesto que los temas dominantes iban a ser esos. En el Mesolítico, el ser humano ya está comenzando a tener tiempo libre, ya está comenzando a ser autosuficiente y ya no depende tanto de la naturaleza. Por eso ahora se está dando el tiempo de representarse a sí mismo, porque ahora ya tiene tiempo para hacer cosas. Entonces, es por eso, yo considero que es por eso. A ver, además en Mesoamérica, de los primeros vestigios de las pinturas rupestres y en la actualidad, tienen sus propias leyendas del por qué están ahí. Sí, totalmente.
maestro, y si las mujeres bailando no son mujeres y son seres extraños, porque no tienen la forma de antes, pero también puede ser que su técnica para pintar haya evolucionado. Puede ser, recordemos, este periodo es muy extraño porque nos deja muchas preguntas. Puede ser que hayan sido representaciones de alguna deidad o de algún tipo de algo supramental que tenían los artistas, pero el consenso general es que eran mujeres bailando. Eran mujeres bailando y justo es cuando hablamos de estilización. Recordemos que en este momento los seres humanos ya no imitan la naturaleza como la ven. El ser humano ya le pone estilo, ya le pone su propia cosecha a los dibujos. Entonces puede ser que el que haya hecho el dibujo de las mujeres bailando le haya puesto su propia estilización a esa pintura rupestre. Es decir, ya está comenzando a aparecer la importancia de la mano del artista en este periodo. ¿Ok? Y nos queda media hora. Les voy a marcar la segunda tarea y si alguien tiene dudas, es el momento para que me pregunten si tienen alguna duda. Ok, esto fue el arte paleolítico y eso fue el arte mesolítico. ¿Ok? A ver, denme un segundo, denme un segundo. Denme un segundo. Su segunda tarea de este curso es muy sencilla. Va a ser muy sencilla. Ok. Con los temas que acabamos de ver del arte paleolítico, el arte mesolítico y las diferencias entre cada época y cómo va cambiando, lo que van a hacer es muy sencillo. Esa tarea vale 20 puntos y tienen esa semana para hacerlo. De todos modos, lo voy a subir al Classroom y cualquier duda que tengan, ahí la pueden hacer. Ok. El hada número 2 que vale 10 puntos. ¿En qué consiste? Imagina que eres un hombre o una mujer de las cavernas y dibuja una pintura rupestre. La pintura rupestre que ustedes quieran, obviamente tiene que ser una pintura original, pero que ustedes quieran, con las técnicas que ustedes quieran, con los materiales que ustedes quieran, en donde quieran. Lo importante es que me hagan el dibujo de una pintura rupestre que sea original. Una vez que tengan su dibujito, me van a contestar unas cuantas preguntas. Con tu dibujo y la información recibida en clases, responde, ¿a qué periodo de la prehistoria pertenece y por qué? Por ejemplo, si me van a dibujar a un mamut gigante, bueno, pues es una pintura rupestre del Paleolítico, porque en el Paleolítico se dibujaban mamuts gigantes. Si me van a dibujar personas cazando, bueno, me tienen que explicar, bueno, dibujé personas cazando, porque es una pintura del Mesolítico, y del Mesolítico la gente se representaba a sí misma, y representaba actividades cotidianas, bla, bla, bla. Entonces, van a escoger cualquiera de estos dos periodos de la época, me van a hacer una pintura rupestre según lo que ustedes han aprendido. Ok, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué materiales utilizaste? Obviamente en la ficción. Estamos partiendo de la idea de que es un hombre y una mujer de las cavernas. Entonces, me tienen que decir, utilicé brochas de pelo de animal, o utilicé pigmentos minerales, utilicé pigmentos vegetales, utilicé carbón, utilicé heces, utilicé miel, utilicé grasa. Eso me lo van a tener que explicar según su dibujo. Y luego me van a contestar cuál era la relación entre los humanos y la naturaleza en esa época y cuál era el significado o función de la pintura rupestre. ¿Ok? Repito todo el ejercicio. Imagina que eres un hombre y una mujer de la prehistoria y me van a dibujar una pintura rupestre. Luego me van a contestar, ¿a qué periodo de la prehistoria pertenece y por qué? ¿Qué materiales utilizaste? En la ficción, por supuesto.
cuál era la relación entre los humanos y la naturaleza y cuál era el significado de las primeras pinturas rupestres. ¿Ok? Toda la información que les voy a, toda la información que les estoy pasando y que les estoy explicando, se las voy a subir al Classroom. Ahí van a poder consultar las definiciones, van a poder consultar ejemplos, van a poder consultar las funciones del arte, las características del mesolítico, las características del paleolítico, y en base a esa información van a poder hacer su, su tarea. Ah, qué bueno que me lo recuerdan. Me comenta Sunduri que si les voy a subir el proyecto. Sí, cuando comenzó el curso yo les comenté erróneamente que iba a haber un examen, pero no, fue error mío. Lo que va a haber es un proyecto integrador. Esta semana les debo subir las rúbricas del proyecto integrador. Es muy sencillo. En equipos de, no sé, son 4 de 5, no soy tan seguro. Me van a hacer una revista digital, por supuesto. Eh, en una revista digital me van a hablar de los temas que vimos en clase. Me van a hablar de las definiciones de arte, me van a hablar de ejemplos de obras y artistas y su contexto histórico. Y por supuesto me van a hablar de los tipos de arte en la prehistoria. ¿Ok? Me tienen que poner ejemplos, me tienen que poner dibujos. Eso es en equipos. Y tienen, creo que es en 15 días, si no me equivoco, es la entrega de su proyecto. De todos modos, esta semana se los voy a compartir con las rúbricas y los detalles. Y de todos modos, conforme vayamos avanzando en las clases, si alguien tiene dudas al respecto de su proyecto, pues me los puede hacer saber. ¿Qué necesitas? Sí. No, con sus compañeros en línea. Sí, 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 por supuesto. Sí, ya en su casa me lo arman, en línea se envían las cosas, alguien lo arma y me lo entregan, ¿no? Va a valer 60 puntos. La próxima semana les paso las rúbricas necesarias para esta tarea. Mientras tanto, ¿qué pasó? Digital. Ah, si lo quieres imprimir, se puede, pero si te hace más fácil digital, adelante. Pero si me lo quieres imprimir, mira, ahí adelante. Pero digital de preferencia. Hay muchas páginas, de hecho les voy a pasar páginas que ya vienen como con una fórmula, o sea, ya tiene la medida, ya tiene el número de páginas, lo único que ustedes tenían que hacer sería llenarlo con la información. Pero sí, ahora vamos a ver qué nos tienen aquí en el chat. Sunduri nos habla acerca de la definición de arte. A ver. Ahorita estoy contigo, Sunduri. Permíteme un segundo. Es que me está comentando acerca de una definición de arte que todavía no queda del todo claro. Pero en un momento estoy contigo. En un momento estoy contigo. Mientras, si nadie más tiene dudas acerca del proyecto integrador y el ADA, quedó claro de qué va a tratar la tarea, la segunda tarea. Ok, perfecto. Nos quedan 10 minutos. Vamos a avanzar con el arte neolítico hasta donde lleguemos, hasta que se lo de todos modos, en la próxima clase vamos a ver el arte neolítico, porque el neolítico es un periodo de tiempo corto, pero pasaron muchas cosas. Entonces, vamos, en esos 10 minutos que nos quedan, vamos a ver, vamos a introducir el neolítico y vamos a introducir más o menos qué estaba pasando en ese momento y por qué fue tan importante. ¿Ok? Sunduri nos comenta. A ver. Bueno, ahorita estoy contigo porque me parece que es un poco el complejo el tema que estás proponiendo. Pero permítame un segundo. Eso ya quedaron claras las diferencias entre paleolítico y mesolítico. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene dudas? ¿No entiende algo de la tarea? Es el momento perfecto.
Ok, a ver, un segundito. Denme un segundito. Ok. Ok. Nos quedan 7 minutos. Vamos a intentar avanzar hasta donde podamos, ¿ok? El neolítico es el periodo de la historia más importante del ser humano. De hecho, fíjense qué curioso. Hay quienes dicen que la segunda revolución industrial del siglo XIX ha sido el periodo con más cambios que ha pasado el ser humano. En la segunda revolución industrial se inventó el teléfono, el ferrocarril, los aviones, las vacunas, y aún así el neolítico es el periodo más importante y con más conocimiento tecnológico de la historia del ser humano. Sí, algunos de algunos han escuchado, obviamente esto es broma, ¿no? De que los aliens llegaron y le dieron conocimiento al ser humano. Si eso pasó, fue en este periodo de la historia. Obviamente no, obviamente los seres humanos eran tan refinados como para llegar a este conocimiento. Pero el neolítico es la revolución tecnológica más importante de la historia del ser humano. Más que la segunda revolución industrial. ¿Por qué? El, eh, el neolítico surge entre el 8000 antes de Cristo y el 3000 antes de Cristo. Es decir, el neolítico termina cuando ya van a comenzar a surgir las primeras grandes civilizaciones. Egipto, Grecia, Mesopotamia. Es decir, el neolítico es la puerta de entrada a lo que conocemos actualmente como la civilización humana. ¿Ok? En este momento ocurrieron dos grandes cosas: el cambio climático y las extinciones masivas. En el paleolítico y el mesolítico comentamos que las condiciones climáticas eran muy malas. Había mucho frío, no había climas cálidos, y al ser humano le tocó convivir con los grandes animales, los grandes mamíferos. En el neolítico todo esto cambia. Hay un cambio climático, es decir, el clima se hace más cálido, y al haber el clima más cálido ayuda a que haya más vegetales y más alimento, ¿ok? Y por supuesto, este cambio climático genera una extinción masiva. Todos los animales del paleolítico, del mesolítico, los grandes animales que habían convivido con el ser humano, que el ser humano estaba dibujando en sus cuevas, se extinguen. Se extinguen por completo, hasta tal punto que ahora estamos en la época de los mamíferos pequeños. ¿Ok? Entonces, el ser humano ya no tiene que convivir, ya no tiene que luchar contra estos grandes animales. Entonces ya puede comenzar a dedicarse a otras cosas que no sean luchar por su supervivencia. ¿Ok? Y aquí es cuando surgen la agricultura y la ganadería. Realmente nosotros no entendemos, pero la agricultura es probablemente el invento tecnológico más grande de la historia del ser humano, porque son años, años, siglos de observación y experimentación para poder entender qué es la agricultura. Para nosotros se nos hace muy obvio que tiramos una semilla y crece, pero a ver, para llegar a esta conclusión, el ser humano tuvo que aprender a diferenciar entre tierra fértil y tierra infértil, entre ciclos lunares,
entre ciclos anuales. Dime. Cuando hay plantas que son venenosas, no debemos comer, pero nunca se puede entender que alguien se tuvo que haber muerto, aunque sepan que no se debe comer. Exactamente. ¿Qué mezclar con qué? ¿Qué te mata? ¿Qué te mata y qué no te mata? La reproducción de las plantas. Hay plantas que son sexuales, hay plantas que son asexuales. Todo eso que para nosotros es súper obvio, al ser humano le tocó milenios llegar a este punto. Es más, pasamos de hace 30,000 años a 3,000, o sea, nos tomó 27,000 años llegar hasta este punto de refinamiento. Pues no lo entendemos. Lo mismo con la ganadería. Poder entender qué animales se pueden domesticar. O sea, qué animal, entender qué animal no te va a matar. ¿Qué animal da carne? ¿Cómo cruzar a los animales? Sus ciclos reproductivos, sus años fértiles, sus años para consumir. Todo esto, la agricultura y la ganadería, son técnicas de tecnología tan refinada que muchas culturas y muchas civilizaciones, en sus leyendas más antiguas, dicen que la civilización humana comienza cuando comienza la agricultura. A la gente de Zoom nos quedan 2 minutos. Si el tiempo se acaba, se pueden desconectar, ¿ok? Vamos a seguir hablando del neolítico más a profundidad en la siguiente clase, porque gracias a la agricultura es que pueden surgir las grandes ciudades, pueden surgir las primeras civilizaciones, el ser humano ya puede reunirse en grandes grupos y sobrevivir. O sea, esto cambió por completo la historia de la humanidad y no nos damos cuenta porque para nosotros es tan normal. Entonces, si la gente de Zoom se le acaba el tiempo, se puede desconectar, no pasa nada. Vamos a seguir hablando del neolítico la siguiente clase, porque eso nos va a llevar luego a las grandes civilizaciones, ¿ok? Pero es muy importante cómo esto fue el avance tecnológico más importante de la historia del ser humano. Si alguien tiene dudas sobre la tarea, de los que están en Zoom, si alguien tiene dudas sobre la tarea, tienen esta parte o dudas sobre el arte paleolítico y mesolítico, pueden hacérmelo antes de que se acabe el tiempo. Igual ustedes, si tienen dudas sobre la tarea o sobre el arte paleolítico, pueden hacerlo. Pero sí, en este periodo de la historia, eso está indignante, ¿no? Como la gente que se dedica a la agricultura actualmente es gente muy pobre, es gente que lamentablemente es muy explotada y eso está triste porque no nos ponemos a pensar que, o sea, tú necesitas de un agricultor todos los días, al menos 3 veces al día, para desayunar, para almorzar y para cenar. Es decir, no nos damos cuenta de la importancia de estas dos disciplinas que surgen en este periodo de la historia. Las grandes ciudades aparecen gracias a que ya podemos tener acceso a nuestra comida. Y lo vamos a ver en la próxima clase. Las matemáticas surgen gracias a la agricultura. Los primeros sistemas de contar o los sistemas numéricos que tenemos en la actualidad, o más viejos, surgen porque el ser humano ahora necesita conocer